Números, capítulo 34. Una vez más, el Señor habló a Moisés, en aquellas llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, donde el pueblo esperaba el momento decisivo de cruzar a la tierra prometida. Era el umbral de una nueva etapa, el borde de una promesa que había sido pronunciada generaciones atrás y que ahora se acercaba a su cumplimiento. Las tiendas estaban levantadas, las tribus ordenadas, y el tiempo del desierto se deslizaba hacia su final. Allí, en ese lugar de expectativa y de tensión sagrada, Dios ordenó a Moisés que comunicara a los hijos de Israel los límites precisos de la tierra que habrían de recibir como heredad en Canaán. No se trataba de una simple delimitación territorial, era una forma concreta de expresar que aquella tierra no era fruto del azar, ni conquista humana, ni ambición militar. Era don, promesa cumplida, herencia otorgada por el Señor. La palabra divina descendió con solemnidad. La tierra que iban a poseer debía comprenderse como una extensión definida, un territorio medido y nombrado. Dios hablaba de ella como algo real, delineado, casi visible ante los ojos de la comunidad. Al describir sus fronteras, no solo señalaba montañas, mares o desiertos, sino que afirmaba que la promesa tenía un espacio físico, un hogar donde el pueblo habitaría, serviría y viviría bajo su pacto. Se estableció en primer lugar el límite meridional. Comenzaría desde el extremo del mar Salado hacia el oriente, y aquel borde se prolongaría hacia el sur, ascendiendo por los desiertos y contornos que miraban hacia el desierto de Sin. El trazo imaginario seguía el curso de la geografía con precisión, rodeaba la región cercana a Cades Barnea, pasaba por los montes escarpados y descendía hacia los valles secos, hasta alcanzar el torrente de Egipto, donde finalmente sus líneas tocarían el mar. Cada lugar mencionado evocaba una memoria del desierto. Cades Barnea, por ejemplo, era un nombre cargado de historia, de pruebas, de dudas y también de misericordia. En esa frontera sur convergían la disciplina de Dios y su fidelidad, el recuerdo de las generaciones que habían vacilado y la oportunidad nueva que se abría ante el pueblo renovado. Luego, Dios trazó el límite occidental, sencillo y majestuoso, el gran mar, el mar que se extendía hacia poniente, sería su frontera natural. Aquel mar, que en la mente de los israelitas aparecía como horizonte abierto y misterioso, marcaba el confín del territorio. Era frontera y, al mismo tiempo, puerta hacia lo desconocido, recordatorio de que más allá de sus aguas se extendían otros pueblos y otras historias, mientras Israel permanecía llamado a vivir en obediencia dentro de sus propios límites. Después se describió la frontera del norte, que se elevaría desde el mar hasta los territorios altos y las cimas que bordeaban la tierra de Canaán. Dios mencionaba nombres, montes y regiones que, aunque a los israelitas del desierto les resultaban quizá lejanos, definían con claridad las dimensiones de la tierra que iban a poseer. La línea avanzaba entre montañas, cruzaba valles y se prolongaba hacia oriente, marcando el contorno invisible de la promesa. Finalmente, se estableció el límite oriental. Este correría desde los lugares cercanos al mar de Galilea y descendería siguiendo el curso del Jordán, hasta tocar el mar Salado. Ese río, que pronto habrían de cruzar, se convertía en la línea natural que separaba la tierra prometida de las regiones exteriores. El Jordán no era solamente una corriente de agua, era símbolo del paso, frontera entre el desierto y la herencia, entre el pasado de errancia y el futuro de asentamiento. Así quedaron delineadas las fronteras de la tierra que habría de ser repartida entre las tribus de Israel, el territorio que el Señor mismo daba en posesión. La delimitación no estaba sujeta a la voluntad humana ni a acuerdos arbitrarios, Dios mismo había fijado el alcance de la heredad. Cada borde, cada referencia geográfica, estaba cargada de intención divina. Entonces el Señor ordenó también que los encargados de repartir la tierra fueran designados de antemano. Moisés debía saber, y comunicar al pueblo, quienes tendrían la responsabilidad de distribuir la herencia en Canaán. No era una tarea ligera, pues cada reparto tocaría familias, clanes, generaciones futuras. El Señor estableció que Eleazar, el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, serían las figuras principales en esta misión. Eleazar representaba la continuidad del sacerdocio y la memoria del culto, mientras Josué representaba el liderazgo futuro, el hombre que conduciría al pueblo en la conquista y en la ocupación de la tierra. Ambos, juntos, unían culto y acción, intercesión y gobierno, espiritualidad y responsabilidad práctica. Pero no estarían solos.
De cada tribu debía elegirse un príncipe, un hombre principal, que participara en el reparto de la heredad. Dios mandó que sus nombres fueran identificados con claridad, porque cada uno de ellos no solo sería representante de su tribu, sino testigo de la fidelidad divina en el momento en que la promesa tomara forma concreta en parcelas, ciudades y campos. Se mencionaron los nombres de aquellos hombres escogidos para esta tarea. Eran líderes reconocidos, cabezas de familias, hombres que cargaban con la memoria de su pueblo y con su esperanza. La distribución de la tierra no sería obra de improvisación ni de favoritismos, sino de orden, justicia y testimonio. A través de esta designación, quedaba claro que la posesión de la tierra no sería una conquista individual ni una apropiación desordenada, sino un acto comunitario bajo la guía de Dios. Las tribus no recibirían su heredad según sus ambiciones o deseos personales, sino conforme al mandato divino, a la palabra transmitida por Moisés y ejecutada por los líderes elegidos. Detrás de todo este orden territorial había algo más profundo que meras demarcaciones topográficas. La tierra prometida se presentaba como un espacio donde Israel debía aprender a vivir bajo la ley del Señor, recordando constantemente que no era dueño absoluto de lo que poseía. La heredad era don, encargo, responsabilidad sagrada. Dios definía los límites para evitar que el corazón humano se perdiera en la codicia, en la expansión sin medida o en la rivalidad entre tribus. Cada frontera era, al mismo tiempo, protección y pedagogía. Dentro de ellas, Israel debía crecer, servir, cultivar, edificar sus ciudades, levantar sus altares conforme al mandato divino. Y fuera de ellas permanecían los recordatorios del mundo al que no estaban llamados a asemejarse. El capítulo concluye de modo sobrio, casi solemne. La tierra ha sido delimitada, los encargados del reparto nombrados, la estructura del futuro establecida. El pueblo aún no ha cruzado el Jordán, pero la promesa ya tiene forma, contorno, nombre y responsabilidad. Reflexión. Este capítulo, que a primera vista puede parecer meramente administrativo o geográfico, encierra una profunda enseñanza espiritual. Dios no solo promete, organiza, estructura, concreta. La fe de Israel no se sustenta en ideas abstractas, sino en realidades visibles que se integran en la vida cotidiana. La herencia no es un sueño difuso, sino una tierra con límites y custodios, repartida con justicia y bajo autoridad. Los límites que Dios establece no empobrecen, sino que protegen. Delimitan el espacio donde la vida del pacto puede florecer. La tierra no es posesión arbitraria, sino don que requiere obediencia y gratitud. Israel recibe un lugar para habitar, pero también un marco dentro del cual debe crecer espiritualmente. Este capítulo nos recuerda que toda bendición verdadera va unida a responsabilidad. La promesa no libera del compromiso, sino que lo fundamenta. Dios fija fronteras no para restringir la plenitud, sino para guardarla de la dispersión y del extravío. Así, la tierra de Canaán aparece no solo como territorio, sino como escenario del pacto, espacio donde la historia de Dios con su pueblo continúa, arraigándose en la tierra, en el tiempo y en la memoria de las generaciones. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.